Isaías capítulo 45, versículo 3. Cuando lo tengas, gritas un amén en el nombre de Jesús. ¿Estamos? Ok, vamos a leer la escritura en el nombre de Jesús para darle preeminencia al Hijo de Dios. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Vamos de vuelta. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas, quiero que subraye esa frase completa, por favor, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Esta es tu palabra. Te pido que a través de esta palabra, Señor, tú obres con tu presencia, con tu gracia. Prepara el corazón de tus hijos. Enséñanos. Coloca espíritu enseñable en nosotros. Y que esta palabra penetre hasta lo más profundo del corazón y se haga una revelación en tu iglesia. Danos los tesoros escondidos, Señor, y danos los secretos muy guardados. Sí, Espíritu Santo, quita todo lo que quiera distraernos, todo lo que quiera impedir que tu palabra fluya. En el nombre de Jesús. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo por el poder de tu palabra. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar. Desocupe sus manos. Vamos a levantar un aplauso al Señor con todo el corazón. Vamos, vamos, vamos. A su nombre. A lo largo de toda la escritura, Dios se presenta como el único Señor de la historia. El Señor se presenta como el dueño absoluto de todas las riquezas, tanto visibles como invisibles. Él no solo gobierna los acontecimientos de las naciones, sino que también administra tesoros que permanecen ocultos a nuestros ojos hasta el momento en que Él, en su infinita gracia y soberanía, decide revelarlos a nosotros los hombres. La Biblia enseña que existen riquezas que son infinitamente superiores a las materiales, como la sabiduría divina, como los misterios de su voluntad, las promesas del pacto, los dones espirituales, pero también los recursos necesarios que Dios usa para cumplir su propósito eterno que ha determinado para cada generación. Esos son los verdaderos tesoros de Dios. Sin embargo, el ser humano desde la antigüedad ha sentido una inclinación muy fuerte, una fascinación por descubrir lo oculto. Hemos visto civilizaciones enteras organizando expediciones para encontrar ciudades perdidas, cofres llenos de oro o de plata, minas escondidas, incluso reliquias de gran valor histórico. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, que es la boca de Dios, la máxima autoridad, nos dirige de una manera diferente. La Biblia redirecciona nuestra atención a una realidad mucho más elevada. Y es que existen tesoros que ningún mapa puede señalar, ninguna excavación puede descubrir y ninguna capacidad humana puede conquistar. Son riquezas que han sido reservadas por Dios para aquellos en quien
o a quienes Él llama conforme a sus propósitos. David en el Salmo 24, en el versículo número 1, él dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y él establece un principio fundamental y escritural: todo cuanto existe le pertenece a Dios, incluyendo aquello que permanece escondido. Y es ahí donde Isaías capítulo 45, en el versículo número 3, cobra un sentido extraordinario. Note lo que dice el pasaje, léalo conmigo de vuelta: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Ahora, quiero que entienda esto. Este escrito, este pasaje, fue pronunciado aproximadamente siglo y medio antes del nacimiento de Ciro, rey de Persia. Según la profecía, Dios anuncia con anticipación el nombre de un gobernante impío. Ciro no era perteneciente al pacto, era un gentil. Incluso cuando Dios pronuncia su nombre, Ciro ni siquiera había nacido. Pero Dios declara que Ciro, rey de Persia, sería un instrumento escogido para derribar el poder de Babilonia, poner al fin al cautiverio de Judá y permitir la reconstrucción de toda Jerusalén y del templo. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 44, versículo 28, y en Esdras capítulo 1, del versículo número 1 al versículo número 4. Pero lo extraordinario de todo el relato no es únicamente la precisión profética, la certeza de la profecía, sino el hecho de que Dios escoge a un rey que no pertenecía al pueblo del pacto para demostrar que su gobierno se extendía sobre todas las naciones de la tierra. Y es ese hombre impío, gentil, que Dios promete entregarle tesoros escondidos y riquezas guardadas en lugares secretos. Incluso esa promesa trasciende al aspecto económico en la vida de Ciro, porque cuando analizamos la historia, Ciro heredó las inmensas riquezas que fueron acumuladas por los imperios conquistados, específicamente en Babilonia, cuyos palacios almacenaban enormes reservas de oro, plata y objetos preciosos. Dios cumplió su palabra en Ciro. El Señor lo dijo, el Señor lo habló. Sin embargo, queridos hermanos, el propósito principal de Dios no era enriquecer a Ciro. El propósito principal de Dios no era hacer famoso e influyente a Ciro, sino manifestar su soberanía absoluta. Era Dios estableciendo una verdad: yo estoy en el control de todas las cosas. Soy Dios sentado en el trono y reino sobre todos y sobre todas las cosas. A su nombre. Por eso Isaías 45:3 no es simplemente una promesa acerca de riquezas materiales. Por favor, sáquese la idea de la cabeza de eso. Realmente Isaías es una revelación del carácter divino de Dios. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Isaías cuando escribe el texto? Dios conoce lo oculto. Dios gobierna sobre lo imposible. Y en el tiempo señalado, Él abre depósitos que nadie puede abrir y concede recursos que solo Él puede conceder o entregar. Y a mí me encanta algo precioso, porque todo esto nos lleva a establecer algunos principios. Y el primer principio que encontramos en el texto es este: Dios es el dueño de los tesoros escondidos. Levante su mano, por favor, vamos, diga conmigo: Dios es el dueño de los tesoros escondidos y de los secretos muy guardados. Quiero que vea esto de esta manera. Esa palabra tesoros que está usando el escritor es opsar en griego y significa depósito, reservas, riquezas almacenadas. Pero me gusta lo que viene: provisiones acumuladas para un propósito específico. Y no solo está hablando de dinero,
habla de recursos divinos, habla de oportunidades, está hablando de sabiduría, está hablando de provisión divina. En otras palabras, Dios tiene tesoros, Dios tiene recursos, Dios tiene reservas que han sido guardadas para este tiempo a su iglesia. ¿Alguien puede recibir esa palabra, por favor? Escúchelo, reciba esto. Dios tiene un propósito con cada uno de los que estamos aquí. Ese propósito se parte en dos: terrenal y eterno. Pero para que el propósito terrenal se materialice, necesitamos reservas, necesitamos depósitos, necesitamos recursos. Y la promesa de Dios para ti hoy es esta: recíbala. Te doy los recursos, te doy las reservas y te doy los depósitos que necesitas para cumplir tu propósito en la tierra donde yo te coloqué. Recibe esa palabra en el nombre de Jesús. ¿Lo crees? Pero es necesario que para descubrir esos depósitos o tesoros entendamos algunas verdades. Y esto es importante. No todo lo que Dios tiene para ti consiste en abrir solo una puerta. Por favor, escuche esto. No todo lo que Dios tiene para ti consiste en abrir una nueva puerta. A veces lo que Dios quiere mostrarte es recursos que Él ya preparó con antelación para ti. ¿Lo recibió? Lo voy a volver a repetir. Escuche, no solo consiste en que Dios abra una puerta. A veces lo que Dios quiere mostrarte es los recursos y los tesoros que Él ya preparó de antemano para ti. Lo que estoy diciendo es que muchas veces hay gente tocando puertas para buscar un empleo, cuando lo que Dios quiere desarrollar es habilidades que Él ya puso en ti para hacerte bendición. ¿Lo entendió? Hay gente que descubrió tesoros, reservas, depósitos en una transición difícil. Hay gente que perdió un empleo, perdió un trabajo, pero en el proceso de búsqueda para una estabilidad laboral se dio cuenta que tenía habilidades dentro de sí para hacer negocios, por ejemplo. Se dio cuenta que tenía talentos. Yo no sabía que era sastre, yo no sabía que podía hacer, no sé, ¿cómo se dice? Tortas, repostería. Yo no sabía que podía manejar con tanta facilidad la madera, por ejemplo. No sabía que tenía capacidad para manejar también la computadora, la tecnología. Y en medio de ese proceso de búsqueda a una puerta de esa persona, descubrió tesoros que Dios se había puesto en su interior. Reciba esto. Hay gente aquí que el Espíritu Santo va a abrir tesoros y te los va a mostrar y te los va a revelar. Usted no sabía, pero una situación va a permitir que eso salga a flote. Dice el Señor: voy a usar esas reservas y esos depósitos para honrarte y bendecirte en abundancia. ¿Alguien lo cree? ¿Algún vivo que levante una mano por lo menos? Toca al que está a tu lado. Dile: en ti hay depósitos. Dios mío, el frío está haciendo efecto a esta hora de la mañana. Sacuda, sacuda, dile: en ti hay depósitos, en ti hay reservas, hay tesoros escondidos. Y a veces las circunstancias vienen ¿para qué? Para revelarlos, para sacarlos a flote. No se desespere, no pierda el rumbo de la situación, no se precipite, no tome decisiones alocadas. Permita que Dios le dirija para encontrar el depósito que Él ha puesto en ti. Mucha gente lo descubrió y hoy es una bendición. No por sus propias fuerzas, Dios mismo lo dirigió a encontrarlo. Así que tenga discernimiento. Por otra parte, con frecuencia pedimos que Dios abra puertas cuando lo que Él quiere es revelarnos y enseñarnos a administrar los tesoros espirituales, los dones, los recursos que ya Él ha depositado en nosotros. Véalo de esta forma: Dios no nos confía sus tesoros porque no tenemos la sabiduría suficiente para administrarlos y cuidarlos. Y lo que Dios hace es enseñarnos para que el depósito que hay en nosotros no sea un desperdicio.
¿Usted lo entendió? Ahí va. Cuando Dios cierra una puerta, no es porque Dios sea un Dios malo, no es porque Dios sea un Dios injusto o un Dios que ha omitido su compasión, su piedad, su misericordia. No, la Biblia dice: nuevas son cada mañana sus misericordias. La misericordia de ayer nos sirve para hoy, porque la de hoy es mayor que la de ayer. Entonces, muchas veces Dios permite que esas cosas sucedan: frustraciones, las puertas se cierren, una pérdida de un empleo, un proyecto frustrado, un negocio que no salió y no se materializó a cabalidad como fue planeado o agendado. Pero muchas veces el Señor lo permite porque ya te concedió tesoros, pero no sabes administrarlos. No cuidas lo que el Señor ya puso en ti. Y a veces el Señor trae la pérdida, permite la pérdida para que entendamos que tenemos que cuidar lo que Él nos dio. Tenemos que ser fiel en lo poco que Él nos ha dado, para que Él nos pueda confiar más de lo que Él tiene para nosotros. Hay un texto que puede ser usado en este momento para sustentar esta verdad. Dios solo le confía a gente fiel las cosas grandes. Por cuanto has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Y no solo habla de eternidad, no solo habla de salvación, no solo habla de recompensas eternas. Cuando usted ve la parábola, está hablando de dinero, talentos. Dios le confió a unos 5, a otros le confió ¿cuántos? 2, y a otros le confió 1. El que tenía 5 administró la bendición, cuidó, supo cómo producir, cómo multiplicar, cómo reproducir, y Dios le confió más. El que tenía 2 lo hizo igual. El que tenía 1 se llenó de temor. No soy capaz, Señor, me siento imposibilitado, no tengo las habilidades para multiplicar. Lo enterré. No entierre el don, el talento o la habilidad o el tesoro, depósito, reserva que Dios puso sobre ti. Confía, si Él te lo dio, Él te dará la habilidad, la capacidad para administrarlo, multiplicarlo, y que a través de eso su nombre sea glorificado sobre todas las cosas y su vida sea honrada. ¿Alguien lo cree? Levante su mano, diga gloria a Dios, a su nombre. Diga conmigo: cuando somos fieles con el depósito, Dios abrirá puertas en el tiempo oportuno. A su nombre. Ahora, el tesoro tiene propósito. Por favor, establezca conmigo este principio. Levante su mano. Diga conmigo: el tesoro tiene propósito. Leamos el texto. Vamos a leerlo en pantalla. Isaías 45:3. ¿Qué dice? Y te daré los tesoros escondidos. ¿Quién dice amén a eso? Y los secretos muy guardados. Mire lo que viene. ¿Para qué? Lean eso. ¿Qué dice? Para que sepas que yo soy Jehová. Entonces, míreme, no es enriquecer a Ciro, no es hacerlo famoso. El propósito del tesoro es revelar quién es Dios. Y aquí está el principio: la bendición de Dios nunca tiene como fin último el bienestar del ser humano, sino la gloria de Dios. Se lo voy a explicar. Toda acción salvadora de Dios, toda provisión y toda gracia de Dios tiene un propósito doxológico. Le enseño esto. Levante la mano, diga conmigo: doxología. Otra vez, no se preocupe, dígalo fuerte: doxología. Esa palabra doxología es una palabra compuesta. Doxo significa gloria, logo significa palabra. Doxología es una palabra que alaba y glorifica a Dios. Entonces, cuando yo digo que toda acción salvadora, que toda provisión, que todo depósito o tesoro o toda gracia de Dios tiene un propósito doxológico, estoy diciendo que todo lo que Dios me da debe conducirme a la adoración a Él mismo. ¿Usted lo entendió?
Toda bendición debe producir adoración y glorificación a Dios. Todo lo que Dios da, recursos, oportunidades, tesoros, deben producir alabanza al nombre del Señor. En Romanos capítulo 11, en el versículo número 33, el apóstol se sorprende y dice: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Tesoros, depósitos, recursos. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables, profundos e inentendibles son tus caminos. Y dice en el verso 36 esto: cuando él ve toda la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios les revelado, se sorprende y solo le resta solo una cosa. El versículo 36 dice: porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Reciba esto: si el conocimiento genera en ti prepotencia, entonces no es conocimiento divino. Un vivo, por favor, que levante la mano. Solo un pie por lo menos. Si el conocimiento en ti produce prepotencia, orgullo y soberbia, no es conocimiento divino. Es solo una información. Porque lo que viene de Dios produce humildad y mansedumbre. Sí, Señor. ¿Está recibiendo eso? Todos esos tesoros, todas esas reservas, esas bendiciones que Dios le ha dado, ¿qué produce en usted? ¿Qué produce esos talentos que Dios le dio? Esas habilidades, esas capacidades. Debe producir, generar adoración a Él, porque lo que tú tienes no es suyo, es de Dios. No te gloríes de algo que solo Dios te concedió por gracia y misericordia. Entonces, toda acción de Dios debe producir una adoración continua, un reconocimiento al Señor. Porque Dios bendice para que el hombre viva para Él, no para que viva únicamente de lo que Él le pueda dar y le pueda ofrecer. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 17 dice: no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Quién recibe esta palabra? Levante su mano. Si las bendiciones te alejan de Dios, entonces ellas dejaron de cumplir su propósito. Y el sermón termina así: el verdadero tesoro es una persona. Levante su mano, por favor, y diga conmigo: el verdadero tesoro es una persona. Dígaselo a alguien que esté cerca, vamos, con amor. Dile: el verdadero tesoro es una persona. Cristo. Cristo Jesús es nuestro tesoro. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Dice: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Levanta las manos ahí. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. El apóstol Pablo lo dijo en Colosenses, en el capítulo número 2. En el versículo número 1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento,
a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. Y mire lo que viene: y de Cristo. ¿Y de quién? Y de Cristo. Y el verso 3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Recibes esta palabra? Cristo es el lugar donde se encuentra toda la riqueza espiritual de Dios. Todo conocimiento de Dios está concentrado en Él. Por eso el creyente más rico no es quien posee más bienes, quien viste mejor, quien tiene más cuentas bancarias, quien tiene carro, casa, apartamento. No, el creyente más rico es aquel que conoce profundamente a Cristo Jesús. Esa es su riqueza. Por eso el mayor regalo del Evangelio no es el perdón. A veces predicamos el Evangelio, pastores, y hablamos de perdón, hablamos de reconciliación, de vida eterna, o incluso de las bendiciones que el Señor nos concede. Pero el mayor regalo del Evangelio es Cristo mismo. Es la persona de Jesús. Todo lo demás tiene valor porque nos conduce a Él. Si una persona recibe dones de Dios, pero no desea conocer más a Cristo, aún no ha comprendido el mensaje bíblico de la Escritura. Si una persona recibe provisiones, pero no entiende que ellas deben conducirlo a Cristo Jesús, no entendió absolutamente nada. Todo se basa en la persona de Jesús. Y cito al apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, en el versículo número 3. Pablo dice: pues los que adoramos, nueva traducción viviente, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más, dice el apóstol. Y el versículo 5 dice: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Cristo es suficiente. Jesús es suficiente. Él es nuestro tesoro. Que alguien se coloque de pie y levante su voz y lo declare: Jesús es mi tesoro. Vamos, levanta tu voz, levanta tus manos. Cristo es nuestro tesoro. Nuestro tesoro no radica en cosas temporales y materiales. Nuestro tesoro no radica en cosas que perecen, que tienen fecha de caducidad. No, nuestro tesoro es una persona, y esa persona es Cristo Jesús, nuestra plenitud. A ti lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Levanta tu voz. Nada deseo, Señor. Qué hermoso eres, mi rey. A ti lo tengo Sí, todo, Señor. mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Vamos, coro. Todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Levante su voz. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Vamos, iglesia Montevideo, decláralo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro.
Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Quiero que la iglesia lo cante. Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Vamos, vamos. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Aleluya. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Vamos, Montevideo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Allá en casa levanten sus manos y declárenlo. Lo tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. gracias, Señor.